mi información y la tomé y luego dos pero ya no puedes poner las evidencias. El otro no tiene evidencia, se supone. Porque no guarda. Dice que lo tiene, pero no tiene. No, es que de hecho los salmos ahí en los salmos 118 dice esos eran los salmos que se cantaban en la Pascua, el Jalel o el Teman Jalel, el Salmo 118 al 124. Y bueno, yo tenía mi argumento bien fuerte, pero lo que me convenció fue Efesios 4:16 ¿Por qué? Porque las iglesias son gentiles. ¿Qué entenderían ellos? Como gentiles y culpables. Pero no cambiar estas no son simplemente sabios. ¿Cómo se sabe? Ya me salió un moretón a mí de otro. ¿Qué pasó? El viernes va a estar con los papás. Estaban a las 3 en tu casa. ¿Cómo le digo? ¿Cómo está? Va a estar no tiene nada en la mañana porque pensamos llegar a la entonces pensamos llegar a casa de las 2. ¿Por dónde? No sé. También dejas al punto del último día. Nos ponemos de acuerdo si quieres mañana. Ok, déjame. ¿A qué horas? Pues no sé, Pero nos vemos para la ¿qué quiere decir, verdad? ¿Quieres estar a la luz? No, para nada. Vamos a ver la futura. Sí, yo ahí lo recuerdo. No creo que quiera. Es que mañana va a tener un día ¿Cómo estás? Me avisas mañana o si quieres el mismo día, pues ya como las ¿cómo les va a preferir? Después de tú, después de Oswald,
no le hagas cara. Quieren mover la cama. Vamos a comenzar, hermanos. No sabía yo que había visto esto. Lo dijiste, ¿Para qué se lo dio? que te lo fíe, Julio, ahora. Que te lo compre porque dijo que no tenía. Sí, por mentiroso. Vamos a concluir los últimos 20 y tantos minutos, hermanos, en la unidad 6. Aquí entramos a lo que es la praxis, la práctica de la hermenéutica. Hermenéutica son los principios de interpretación. Ya los vimos en sus divisiones de gramática, historia y teología. Ya vimos los peligros al aplicarlos. Ahora vayamos a la aplicación misma en lo que es exégesis, la praxis de la hermenéutica. Al principio de estas lecturas dimos una breve definición de exégesis. Exégesis es una palabra griega que significa narración o explicación. Exégesis se basa sobre todo en la estructura de la síntesis del pasaje y en la semántica del mismo, es decir, en gramática y en léxica. Ahora, ¿cuál es el primer paso? En la predicación, exégesis es el primer paso, pues es a través de la exégesis que derivamos el significado del texto. No podemos ignorar exégesis y no cosechar las consecuencias de haberlo hecho. Quizás tengamos mucho conocimiento y buena memoria para repetirlo, pero inevitablemente se va a acabar el agua de esa fuente y nos vamos a volver meras grabadoras que solo repiten una y otra vez lo mismo. Otra enfermedad común entre predicadores es repetir lo que otros predicadores han dicho, dando un comentario breve a través del texto, pronunciar algunas verdades, usualmente de carácter moral, y terminar con algunas aplicaciones semiprácticas o con la clásica invitación evangélica. Lamentablemente, esto no es más que tomar de otros, ya sea sermones, comentarios o libros afines, y repetirlos sin haberlo digerido. Uno puede pasarse la vida de esa manera gracias a la multitud de fuentes disponibles en nuestros tiempos, pero uno nunca habría ido más allá de la mera superficie de la Escritura y nuestros oyentes serán condenados a una vida espiritual anémica. Y he aquí, cosecharemos eso también. Ahora, hermanos, no hay ningún problema ni peligro en libros como este. Bosquejos expositivos de la Biblia, obras completas. Por ahí vi una compilación de sermones de Spurgeon. Ahí están. Pero esos son para nuestra edificación, para nosotros comer de ellos. No son para agarrarlo y sacar una fotocopia ceros y traértela al púlpito y predicarlo. El doctor Martin Lloyd-Jones tiene esta ilustración en su excelente libro que por ahí anda, Predicación y Predicadores. Si lo tienes, ¿verdad? Sí, pero no hay. Sí, pero si hay uno, se lo van a regalar para repetirlo otra vez. Ya no hay. Ya no hay, ok. Tiene esta ilustración, Martin Lloyd-Jones. Él tomó unas breves vacaciones y se fue de ahí de Londres
y fue a otro lugar a predicar, no a predicar, pero visitó una iglesia. Y se sentó como todo el resto de la gente. Y el predicador subió al púlpito, porque en ese entonces subía al púlpito a través de una escalinata. Y aquí empezó a predicar un sermón de Martin Lloyd-Jones. Y aún hasta las ilustraciones. Y era imposible. O sea, casi verbatim, palabra por palabra. Martin Lloyd-Jones dice, no hagamos eso. Eso no es ético. Esos sermones, esas compilaciones, esos bosquejos son para nosotros aprender cómo lo hicieron, pero no para repetirlos como perico. No hagamos eso, hermanos. El primer paso, exégesis, asume ya un paso anterior, que es el conocimiento del contexto, ya sea del tema, texto o pasaje que hemos de abrir. Tenemos que estudiar todo el libro donde se halla nuestro texto y los asuntos preliminares tales como, y estos son las cosas que en tu escritorio tú tienes que escribir. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes fueron los lectores originales? Si puedes discernirlo. ¿Cuál es la fecha? Si se puede encontrar la más cercana posible. El estilo o género literario. Un bosquejo lógico del libro. Y no vas a agarrar a este libro y vas a copiar el bosquejo. No, tú lo vas a hacer. Tú vas a leer el libro y bosquejarlo. Por ejemplo, Primera de Juan. ¿Cómo bosquejas Primera de Juan? Nota las divisiones naturales de la carta. Hermanos, hijos, hijitos, hermanos míos. Juan está dando un brinco ahí. Es un punto de transición. Lugar en el canon y teología bíblica. ¿Por qué? Porque tenemos que acomodar donde estamos estudiando en la revelación progresiva y ver todo lo que el autor asumió. Él está asumiendo todo lo que está detrás de él. Pasajes paralelos. Y también criticismo textual. Hay algunas Biblias que tienen notas de criticismo textual por ahí. Y dice, los mejores manuscritos omiten esta frase. O alguien me preguntó ahorita acerca de 1 Juan 5:7. No está en los manuscritos griegos. Es una excelente prueba, evidencia de la Trinidad, si estuviera en los manuscritos griegos, pero resulta que no está. Entonces tenemos que conocer las diferencias de crítica textual. Ahora, todo esto se obtiene de libros de introducción especializados. ¿Dónde está? ¿Dónde está el libro de introducción? Ya me lo cambiaron de lugar. Como este. Introducción al Nuevo Testamento. Y por ahí vi el otro de introducción al Antiguo Testamento. Esa es la fuente que nos va a enseñar estas cosas. Pero tenemos que usarlos. Tenemos que leerlos. Tienen que comprarlos. Y usarlos y leerlos. Ahora, ¿cuál es la hermenéutica en práctica? La exégesis es la práctica de la hermenéutica. Por eso, la primera parte de este curso, vimos los varios principios hermenéuticos que derivamos de la Biblia misma. En exégesis buscamos usar esos principios o reglas y encontrar el significado actual de las palabras. Frases, enunciados, párrafos y libros enteros que estamos abriendo en la predicación. Exégesis entonces es la praxis o práctica del método de interpretación. Llegamos al texto entonces, la exégesis del texto. Hemos estado asumiendo que nuestra predicación va a ser expositiva, es decir, buscará abrir un pasaje de la Escritura misma, en contraste a la miriada de clases de subpredicaciones que existen hoy en día, que no pasan de ser meras charlas, pláticas, usualmente autobiográficas y humorosas, o lecturas sobre temas contemporáneos. Si buscamos predicar, entonces vamos a tener que seleccionar un texto, y el texto no es versículo. A veces son varios versículos. El texto es el pasaje de la Escritura que hemos seleccionado para proclamarlo. La selección puede ser vista desde tres distintas perspectivas. Primera, ¿qué tal si estamos en una serie consecutiva de un libro de la Biblia? Entonces el texto es lo más fácil de escoger porque ya se nos ha provisto, porque es el texto que sigue. El trabajo más bien radica en seleccionarlo por medio de saber dónde comienza y dónde termina. Por ejemplo,
una exposición consecutiva a través de Romanos, tendrá por lo mínimo como su primer texto Romanos 1, 1 al 7, porque ese es el primer párrafo. Muchas veces serán varios mensajes de ese primer texto, pero el texto es Romanos 1, 1 al 7. Tienes que estudiarlo todo. A lo mejor no tienes tiempo de decir todo lo que descubres y haces varios sermones, pero el texto es Romanos 1, 1 al 7. Aquí ayuda mucho ediciones de la Biblia que separan no por versículo, sino por párrafo. Ahí ayuda mucho. Hay algunas ediciones de la Biblia que son así. Ahora, si estamos en una serie temática, entonces tenemos un trabajo mayor. Tenemos que seleccionar de toda la Biblia esos textos que sean los testigos principales sobre el tema que hemos seleccionado. Por ejemplo, si seleccionamos el tema de amor cristiano, entonces nos dimos a la tarea de encontrar todas las diversas palabras en el original que significan y que están relacionadas con amor en sus formas verbales y sustantivas y sus sinónimos. Ahora, gracias a Dios tenemos una excelente herramienta en el índice Naves temático de la Biblia. Y por ahí anda, ¿no, Julio? ¿Tienes Naves? El índice temático de la Biblia. Y lo que hizo Naves es poner todos los versículos de la Biblia en temas. Y si buscas amor, vas a encontrar todos. Ahora, lo difícil muchas veces es que tienes que seleccionar testigos fuertes. Algunos testigos no son relevantes, otros son testigos débiles. Tenemos que encontrar testigos fuertes. Y les voy a dar un consejo, hermanos. No por ser el oráculo, pero simplemente como consejo, por favor, tómenlo como consejo nomás. La Biblia dice que por boca de 2 o 3 testigos. Cuando prediquen un sermón temático, no cansen a su gente con 10, 15, 20 versículos. Están ahí abochornados en la mente con tantos versículos, ya no los pueden seguir. Pero si seleccionan 2 o 3 testigos fuertes y hacen una exégesis buena, van a aprender lo que significa su tema, cualquiera que sea el tema que escojan. Cualquiera que sea el tema que escojan. 2 o 3 testigos fuertes. Oye, pero es que hay más versículos. Sí, hay más versículos. Pero los testigos fuertes van a decir todo lo que dicen los otros versículos. Simplemente citar versículos, eso no es exposición. Eso simplemente significa que tienes un programa de la Biblia en la computadora o que tienes una concordancia, es todo lo que significa. Una exégesis es abrir el texto, no citar el texto. Si estamos en una serie textual, donde un sermón no le sigue a otro, ni por tema, ni por estar en el mismo libro, sino porque hemos escogido un texto aislado, ya sea porque sea un texto clave o porque se necesita predicar sobre lo que ese texto dice, el trabajo se vuelve aún mayor, porque hay miles de textos en la Biblia. Y muchas veces la ansiedad de no poder escoger nos debilita, nos paraliza y nos mata exposicionalmente. Llega el sábado en la noche y todavía no sabemos qué texto vamos a escoger, porque hay tantos. Tenemos en nuestras Biblias textos ya subrayados, espero, textos en nuestras memorias o algo sumamente importante para la congregación. Por ejemplo, si en la vida de la iglesia se han de reconocer diáconos para servir en ella, tenemos ya de inmediato 2 textos ante nosotros: Hechos 6, 1 al 6 y 1 Timoteo 3, 8 al 10 y 12 y 13. Pregunta: tienes que predicar un sermón textual sobre la Biblia. ¿Qué texto escoges? Toda la escritura es inspirada por Dios. 1 Timoteo 3, 16. Ahí está. Es el texto más fuerte que hay, ¿no? Podemos escoger también 1 Pedro 1, 21. Hay otros textos allí por los Salmos. Cristo mismo tiene algunas palabras sobre la escritura, pero ese es el texto clásico. Entonces, si te carga predicar sobre la Biblia y solamente tienes un sermón textual, pues vas al texto clave. Hace algunos años empecé una serie, textos claves, y nomás terminé el Antiguo Testamento. Tengo que tomar la serie otra vez y empezar con el Nuevo Testamento.
pero anuncié en la iglesia, vamos a hacer esta serie y voy a escoger un texto de cada libro de la Biblia. Y mi afán era múltiple, porque a manera de introducción yo iba a dar una vista general de todo el libro de la Biblia, así iban a conocer la Biblia y iban a conocer un texto clave. Iban a tener en su memoria y en sus Biblias o en sus notas, si tomaban notas, un texto fuerte, de un calibre súper pesado, no un peso mosca, no, un súper pesado. Por ejemplo, en Génesis, escogí Génesis 3:15, el protoevangelio, texto clave. En Éxodo escogí Éxodo 20, mi texto era muchos versículos, los 10 mandamientos, y así me fui. En Deuteronomio, por ejemplo, escogí el Shema. Oye Israel, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4 y 5, ¿no? Es un texto clave. Y así me fui. No ha terminado la serie. Pero ¿saben qué hice que tuve que hacer? Tuve que leer todo el libro. Varias veces. Todo, sí. Bueno, he leído toda la Biblia, pero para escoger el texto clave de un libro, tuve que leer todo el libro varias veces y tratar de discernir entre estos textos que me jalaban de aquí para allá. Pero al final tener que decidir, ahí está porque se me está acabando la semana y tengo que preparar el sermón. Pero la exégesis del texto demanda entonces, número 1, ese es el primer paso, escoger el texto. Y va a variar si es una serie, si es un tema o si es un sermón textual. Pero tienes que escoger tu texto. La exégesis demanda que tengamos el texto y se van a requerir 3 cosas. Ahora, idealmente se requiere un conocimiento suficiente de los lenguajes originales. Por ejemplo, no pequeña parte de no entender el texto se debe a una traducción no exacta del mismo. 1 Timoteo 2:15 es uno de los versículos que preferimos a veces no tocar, porque no lo entendemos, ¿verdad? Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Mucha de la dificultad al entender el texto se debe a que la Reina Valera del 60 no ha traducido bien el original. La Biblia de las Américas no ha dado tampoco una mejor traducción. Se salvará es un verbo futuro pasivo, tercera persona singular, y en contexto se refiere a Eva, de versículos 13 y 14. Engendrando hijos es un sustantivo genitivo femenino singular que ocurre solo aquí. Y literalmente significa alumbramiento o parto. Y en el contexto se refiere no a la capacidad o vocación maternal, sino a la promesa dada a Eva en Génesis 3. Si permaneciere es un verbo subjuntivo aoristo tercera persona plural, no es singular, y ha sido traducido a singular por nuestra versión y aún por la Biblia de las Américas. Y no se refiere a Eva porque es plural, se refiere a las mujeres del contexto, las hermanas en la congregación. Además comienza con la conjunción que usualmente nos da la idea de condicionalidad, sí, y debe traducirse si permanecieren. Lo que tenemos es un característico paréntesis paulino, donde el apóstol ha hablado de las mujeres en la congregación en versículos 9 al 11, luego su argumento lo lleva a Eva, se abre paréntesis en versículo 12 y se cierra después de hijos de versículo 15. La conjunción traducida como condicional bien puede ser tomada pragmáticamente como un mandamiento. Las mujeres a las cuales el apóstol se refiere desde el versículo 9 son mandadas a permanecer en fe, amor, santificación con modestia. Compárese cómo la misma frase es traducida en 1 Corintios 7:8 a manera de consejo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y usa la misma conjunción. Ya. ¿Notan? ¿Por qué es difícil entender 1 Corintios 2:15? Porque nuestra Biblia ha traducido mal. No sabemos, y a menos que veamos el original. ¿Y se acuerdan cuando les dije la característica de Pablo?
Pablo usa digresiones. Algunas Biblias tienen paréntesis. Si tan solamente la Reina Valera hubiera traducido bien, permanecieren, plural, y pudiéramos haber cerrado el paréntesis después de hijos, nos hubiéramos dado cuenta que Pablo ha estado hablando de Eva. Y ahora sí, con permanecieren, vuelve a las mujeres. Es un paréntesis muy largo, pero es clásico en Pablo. Eso es lo ideal. Es lo ideal, ir al original. Inciso B, mayúscula. Necesariamente, página 78, inciso B, mayúscula. Necesariamente, por falta de conocimiento de los idiomas originales, hemos de obtener todas las traducciones y versiones posibles que podamos leer, ya sea en español o en otro idioma que conozcamos. Comparar las distintas versiones y traducciones para tener un mejor conocimiento del texto, puesto lo que se busca es fidelidad al texto desde un punto de vista de equivalencia directa. Y se recomiendan esas traducciones y versiones que tengan esa equivalencia directa, como Filosofía de Traducción, la Reina Valera o la Biblia de las Américas. También, por ahí vi, pero estos son interlineares. Se pueden usar interlineares y ver cuál es la palabra detrás y ver si ha sido traducida bien por nuestra Biblia. Inciso C. Recomendadamente, por estar limitados al español, obtengamos entonces los mejores comentarios posibles, preferentemente aquellos que tengan como base el idioma original. Quizás no podamos leer hebreo o griego, pero esos autores sí podían o pueden si aún están vivos, y nos van a ayudar a obtener el texto. A falta de comentarios se deben usar concordancias y diccionarios como Strong y Vine, que nos dan las definiciones del original. Ahora, cuando escribí esto, ya hace algunos años, todavía no estaban esos otros. Ahora ya tenemos el pequeño Kittel, ya tenemos varios comentarios basados en el texto griego, está Tugi, pero cuando escribí esto, estas eran las únicas dos cosas que teníamos disponibles. Entonces ya hay más herramientas, hermanos. Ya hay programas. Hay uno hasta gratuito, el eSword, que lo pueden usar. ¿Cuál, perdón? eSword. Ah, sí. Sí, se lo conocen, ¿verdad? Lo escribo aquí. Espada electrónica. La espada electrónica. Y lo pueden bajar hasta en español y muchas herramientas que tiene el español. Para tu texto, habiendo dado estos primeros pasos, conviene escribir el texto seleccionado. Pero consideremos lo siguiente. Algunas ediciones de la Biblia nos proveen de variantes textuales. En general, la Reina Valera del 60 es extremadamente confiable. Aquí hice un discurso sobre criticismo textual que no voy a hacer hoy. Debemos notar esas variantes y venir a una conclusión propia, sin arrogantemente cambiar palabras aquí o allá. El diccionario de Vine, así como el tomo de Bromley y los interlineares, y la advertencia que quiero dar en los interlineares es que los interlineares son útiles mientras estás aprendiendo el idioma. En el momento en que ya lograste un modicum, un mínimo de entendimiento, debes deshacerte de esto. ¿Por qué? Porque esta es una muleta. Y si te lastimas un tobillo y el doctor dice tienes que andar en muletas un mes, y le haces caso al doctor y se fortalece tu tobillo, pero te acostumbras a la muleta y la usas otro mes y otro mes y otro mes, el tobillo que se lastimó y se recuperó ahora se va a atrofiar. Estas son buenas, pero cuando ya alcanzas a comprender un poco el idioma, debes soltarlo, porque si no te va a parar, te va a estorbar. Siempre vas a estar yendo a él para saber qué dice, cuando debes tú mismo hacer el esfuerzo de caminar sin muletas. ¿Se entiende la ilustración? Mándame. Entonces hay que comprar necesariamente ya el nuevo y el antiguo en los idiomas originales. Si tienes computadora, no necesitas comprarlo. Ahí está. Y gratuito. Te dice, perdón, como eSword. eSword. ¿Eh? Palabra Ese lo vio. electrónica. Palabra electrónica. Palabra electrónica. Si lo buscas así directamente en internet y ya lo encuentras, ya lo vas a tener.
Tercer número en inciso, un buen diccionario. Este es, como quisiera que estuviera disponible, Julio. Tienes que encontrarlo o mandarlo a imprimir. Aquí ya no lo hace. Pues dile que lo haga. Un buen diccionario de español debe ser consultado para entender nuestro propio idioma. Y les recomiendo la gramática castellana adaptada para el estudio bíblico del Dr. Jorge Cotos, antes publicado por CLIE. Encuentren aunque sea usado. Y usen un buen diccionario del castellano, el diccionario de la Real Academia Española. No usen los diccionarios esos que usan sus hijos en la escuela de un diccionario básico, ¿no? No, tiene que ser uno bueno. No importa. Por ejemplo, si tienen internet y computadora, la Real Academia Española pueden entrar a su página, ahí está. Y si no tienen internet y computadora, o si son como yo, que son a la antigüita, yo prefiero el libro. Porque un día esto se va a ir la luz y no van a poder ver qué significa. Si tienen el libro, por lo menos pueden prender una vela y ver qué significa. No se borra el disco. Si se imagina, se borra el disco. Bueno, vamos a parar ahí, hermanos. Como les dije anteriormente, si tienen alguna pregunta o duda, el viernes, la última hora, vamos a tratar de resolver esas preguntas o dudas, y si no, pues anotarlas y dejarlas para otro módulo. Pero hermanos, esto es muy importante. Este es el primer paso, escoger tu texto. Escoger tu texto. No puedo enfatizar demasiado, hermanos, que nuestras iglesias sufren una desnutrición crónica porque sus maestros les cuentan chistes, les platican lo que les pasó, hacen comentarios sobre lo que está en el periódico, les repiten lo que dijeron en internet, o peor, repiten como perico algún sermón que copiaron de alguna parte o bajaron de algún sitio de internet. Y nuestras iglesias están débiles crónicamente, porque todo lo que reciben es galletitas de animales y agua. ¿Todavía existen las galletitas de animales? Yo recuerdo cada chiquito. Y no tiene nada de sustancia, no tiene nada de proteína, es pura panza. No, hermanos, prediquen el texto, prediquen la Biblia, que van a encontrar este imperativo ministerial en Timoteo, de parte de Pablo. Predica la palabra. Tú dices, bueno, pero ¿cómo? Primer paso, selecciona tu texto. Es el primer paso. Si estás en una serie consecutiva, es bien fácil, ese es el texto que sigue. Si estás en una serie temática, es un poquito más difícil, pero ahí está Naves, que te puede ayudar a encontrar los textos que se refieren a tu tema. Si quieres predicar un texto, está un poquito más difícil porque son muchos. Pero tienes que seleccionarlo. Y si tu tema es tal, siempre hay un testigo fuerte de tu tema. Mándame. Yo te quiero preguntar, Francisco, mira, yo veo mucho enlace y tiene de todo. Pero, por ejemplo, he observado, y creo que es muy común en las comunicaciones, que de algún tema X, para superación personal, se buscan 2, 3, 4 versículos y se hace una plática. Y de esa plática, en términos del mundo, dices, qué padre estuvo y utilizó los. Entonces, del hijo pródigo he oído cualquier cantidad de diferentes pláticas, yo no sé si se llaman sermones o se llaman prédicas o se llaman charlas, pero se utiliza para hacer una reflexión personal en tu vida, algún pasaje de la Biblia y se utiliza. Okay. Y la otra es que estoy observando que pues, hoy en día en las iglesias puras se trata de salud y de prosperidad. Entonces salud y prosperidad, te va a sanar, te va a sanar, te va a sanar. Yo siempre he dicho que Dios te puede tener aquí rico, pobre, feo, gordo, flaco, enfermo o sano, que nada tiene que ver con la exposición y la obediencia a la palabra, etc. ¿no? Así es. Gracias, hermano, por ese comentario. Pero hay mucha basura ahí en la ciudad. Lamentablemente, sí, lamentablemente. Enlace es el
cardenales que ahora que sacan evangelio, te sacan de todo, ¿eh? O sea, Sí, lamentablemente. Ahora, yo creo que no es pecado en una situación secular o a un profesional citar la Biblia y usarlo como punto de partida para algo que quieres decir. Pero sí creo que es pecado en la iglesia, en el día del Señor, hacer eso y no dar una exposición de la palabra. Sí creo que es pecado. Creo que es blasfemia, creo que es calumnia a Dios, y es una de las cosas que más me hierven la sangre rápidamente. No debe suceder. Sucede mucho y estamos cosechando sus amargos frutos. Pero en nuestras iglesias no debe suceder. Ahora, hermanos, de vuelta, ¿no? Como les dije, son ustedes los que tienen que voltear la marea. Son ustedes, en sus iglesias, los que tienen que voltear la marea. No es fácil, hermanos. Y la mayoría de la gente está acostumbrada a charlas, a ser bonitos, a sentirse bien. Y si le predicas la Biblia expositivamente, te metes en su closet, te metes en su cama, te metes en su cuarto, te metes en su bolsillo, te metes en su vida, en su trabajo, te metes cómo trata a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Y te dices, no te metas con mi vida. Yo no me metí con mi vida, Dios se mete con tu vida. Y como vocero de Dios te digo esto. Y esto es lo que dice Dios, y esto es lo que tienes que hacer. Y no le gusta a la gente, y por eso nuestras iglesias son pequeñas usualmente. Pero por eso necesitamos orar por avivamiento. Pero ¿cómo vamos a orar por avivamiento si no estamos haciendo lo que debemos hacer? También es blasfemia. Señor, avívanos. Y seguimos predicando nuestras charlas vanas, vacías, huecas. No. Nuestra tarea es predicar la palabra. Predicar la palabra. El Señor va a traer sus elegidos. El Señor va a salvar. Esa es nuestra confianza. Pero es la palabra. Bien, vamos a concluir en oración, hermanos, y gracias por su amable atención. Voy a pedir a Humberto si por favor nos despides en oración. sí. Amado Padre Santo, gracias por toda esta exposición. Gracias porque nos has estado exhortando, Señor, a través de todo este tema o estos temas tan interesantes, a que nos preparemos. Procura con diligencia presentarte aprobado, dice tu palabra. Y no podemos, Señor, menos que esforzarnos y ser valientes. Danos una doble porción de tu Espíritu, Señor. Danos, por favor, ese celo que debemos tener para prepararnos, para que a cada momento de nuestras vidas, no solamente prepararnos para ser expositores de tu palabra, sino para ser hacedores de tu palabra. Y en todo momento, Señor, estar listos, estar preparados. Gracias por toda esta exposición. Danos la sabiduría, Señor. Danos el poder. Necesitamos de ese poder de tu Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas no podemos. Somos pecadores, somos inmundos, y solamente tu gracia y tu poder son los que nos pueden ayudar. Te damos las gracias por todo este grupo de varones que están anhelando prepararse. Ahora, Padre, sé tú el que con tu Espíritu le des las armas a cada uno de los hermanos. Gracias por nuestro expositor. Gracias por su vida. Te pedimos, Señor, que esta exposición se grabe en nuestros corazones y que hagamos un buen uso de ella, que no le echemos al cesto de los papeles, que no pase por alto, sino que veamos la importancia
porque eres tú el que ha estado hablando a través del expositor, porque hoy se ha predicado tu bendita palabra y los métodos que tú tienes en tu bendita palabra. Ayúdanos no nada más a aprender más para sentirnos más orgullosos o ufanarnos de nuestro saber, sino ayúdanos para que transmitamos el mensaje del Evangelio en el púlpito a aquellas personas que tú llames y a cada uno de nosotros en la gran comisión que tenemos que cumplir con ella. Por favor, Padre amado, guíanos para glorificar tu nombre, guíanos para que en cada momento de nuestras vidas estemos conscientes de que, aunque tenemos labores que hacer, lo más importante es estarnos preparando, porque algún día hemos de tener que dar cuenta y debemos de presentarnos ante ti como obreros que han usado bien la palabra de verdad. Qué compromiso tan grande, Padre. Sin ti no podemos. Ayúdanos a pensar y reflexionar que solamente por tu gracia y por tu Hijo amado es que estamos aquí presentes, y que solamente a través de tu gran poder es que podemos llevar a cabo esta obra. Padre, danos el celo, por favor, para que esta nación reciba todo este mensaje, Señor. Que no nos callemos, que si nosotros callamos, las piedras hablarán, Señor. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y te pedimos por aquellos hermanos que, como Jesús, que no pudo estar con nosotros, que todo este mensaje lo puede escuchar y tú en tu providencia y en tu sabiduría y en tu poder le transmitas la fuerza con que fue expuesto. Graba en su corazón y en el corazón de cada uno de los que han de predicar. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Les recuerdo, si alguno de ustedes puede traer una cámara con tripié el viernes para tomarnos una foto del grupo y tener un recuerdo de esta tan suave ocasión. Y recuerden su tarea el viernes.